estamos de vuelta con más Buenos Días Región. 9:07, ya lo habíamos anunciado, vemos en pantalla los cielos nublados de nuestra ciudad capital. Está con nosotros el senador por Magallanes, Carlos Bianchi Chilech. ¿Cómo está, senador? Buenos días, bienvenido, tanto tiempo. Muy buenos días, Mauricio, buenos días a todas las auditoras, los auditores de Polar. Más allá que los cielos estén nublados, yo me vine caminando y el aire está puro. Sí. Y eso sí tiene que razón. Oxigena, se agradece, el aire nuestro. Y bueno, mucha gente transitando con esto del cambio de la hora, que usted fue uno de los primeros que solicitó. Yo me haría algunos cuestionamientos, estimado amigo. ¿Ah, sí? Pero es que es tan importante esa hora extra en la tarde, senador. Pero sabes que hay que hacer modificaciones profundas, primero, no hay ningún estudio médico, científico, que establezca lo más conveniente o no. Pero no se hizo en el No, Bachelet. lo que se hizo fue un estudio que tiene que ver más con la cosa energética, pero no un estudio científico de la persona. Aquí detrás de esto hay una situación absolutamente de salud. De salud. Y por lo tanto, este desajuste, la verdad es que si tú hoy día le preguntas a la gente qué es mejor, la gente volvería a decir, mire, déjenos con la hora como tal cual como estábamos. Ahora, cree? Chile tiene que tener cambios horarios. En todo el país, no solamente nosotros. En todo el país, ¿ah? Pero, bueno, estaba más oscuro acá. Por ejemplo, en la quinta región, tú ya 7:30 de la mañana. ¿Ya está claro? No, ya está clarito, ya está claro. Y bueno, aquí después de las 9:30. 9:34 9:34 de la mañana. Y vamos a llegar a las 10, Fácilmente, sí, pero bueno, claro, vamos a llegar a las 10. Pero el aire que está puro, está puro. Está puro, eso es lo importante, senador. Eso es lo fundamental. Donde oscureció también tarde para algunos, para otros salió la luz después de una semana, fue en el gobierno respecto de las reformas, los proyectos que se presentaron al Parlamento la semana pasada. Vamos al tema previsional, que yo creo que es lo que más le interesa a la gente, porque yo creo que la gente también está un poquito desorientada. Esta cuestión de aprobar en la comisión la idea de legislar, que se apruebe una ley en forma general, yo creo que hay un poquito de confusión por parte de la gente. Mira, nosotros el día viernes de esta semana, este día viernes, vamos a hacer un especial en ITV, ¿ya? En la noche a las 10, en el programa que hago yo, pero esta vez va a haber un especial dedicado exclusivamente a el análisis y a explicar con lujo de detalle lo que significa esta bullada reforma en materia previsional. Pero yo quiero pedir algo de atención a las personas en la medida de lo posible que nos estén escuchando a esta hora de la mañana. Primero, yo creo que es necesario hacer una reflexión de lo que significa políticamente todo este tema. Dejemos de lado las inclinaciones de derecha, de izquierda, un poquito dejemos eso de lado y veamos esto desde la conveniencia humana. Entonces, la primera reflexión que yo me hago tiene que ver con lo siguiente. La gran discusión, Mauricio, pasa por quién administra el 4%. Esa es la gran discusión. La administra un ente público, la administra las propias FP. Hay toda una pelea y esa va a ser la madre de casi toda esta batalla. Entonces tú, con mucha lógica, te puedes preguntar, bueno, ¿qué es importante? ¿Quién va a administrar o cuánto va a significar eso para la persona en concreto? Si está bien para la persona, para el ser humano. Esa discusión no está, esa discusión no existe, porque son tantos los intereses, que importa más dónde queda ese 4%. O sea, el tema económico. Parece. No solo económico, no, es político, bueno, sí, económico. Pero de los intereses, efectivamente, del poder económico y político de nuestro país. Estamos hablando de eso, Mauricio. De eso estamos hablando. Entonces, ¿y por qué te digo esto yo? Porque si llegara a quedar la reforma tal cual como está expuesta por el gobierno, por Piñera, yo primero tengo que partir diciendo que yo no le creo al presidente de la República que él esta reforma la ha inspirado en lo humano. Aquí es perpetuar, por un lado,
para que las AFPs, tal cual están, sigan con el 10%. Entonces, van a ser como que dan una pelea grande. Ya, mire, ya, el otro 4 administró esta otra institución, pero ellos se van a quedar ad eternum, de por vida, con esa otra administración, el porcentaje. Y más adelante se harán otras reformas para poder demostrar que ellos son más eficientes que lo otro, y así sucesivamente. En paralelo, debajo de todo esto, hay otras lógicas. ¿Cómo hacemos inteligentemente, hábilmente, soterradamente, para que ampliemos la edad de jubilación? Eso, lo que no se dice, pero ahí está. Esa va a ser otra parte de la discusión. Y van a decir, mire, nosotros estamos demostrando de que si usted se jubila a los 70 años, va a ganar tanta plata más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo no me quedaría solo con esta discusión sintética, de plástico, débil, engañosa, que es la que se ha dado ahora. Ahora, ¿qué me preocupa a mí en lo político? Aterricémoslo acá en lo regional. Ya. ¿Ya? Dejemos lo nacional de lado. Sí. ¿Por qué es tan importante cuando la persona va y vota por A, por B, por Z, por lo que sea? Porque efectivamente vimos posiciones en la Cámara de Diputados que son muy dignas de analizar. ¿Dónde está uno y dónde está otro? Cuando se vota la idea de legislar, porque se inventó una retórica para decir, mire, no podemos negarnos a la idea de legislar, porque ese fue la orden. Sí. El gobierno le dice, mire, lo que hay que decir a todo su rebaño, les dijo, mire, vayan y digan, no podemos negarnos a la idea de legislar. ¿Y por qué no? Si lo que se va a legislar no es bueno, ¿por qué no negarme en un comienzo y tratar de mejorarlo y perfeccionarlo? Bueno, ¿qué ocurrió ahí? El gobierno llegó a un acuerdo con la democracia cristiana. La democracia cristiana, y la historia da cuenta de muchos de estos episodios, se pegó una vuelta a carnero, se fue del lado de la idea de legislar con un discurso de no negarse a todo esto, y los parlamentarios y las parlamentarias de la derecha obviamente obedecieron la orden del gobierno y votaron la idea de legislar, y para ello fue el triunfo de decir, mire, sí, avanzamos en la Cámara y se votó la idea de legislar una reforma previsional. Repito, no viendo el fondo del tema, no viendo la enorme discusión que hay detrás de todo esto, sino que fue una pelea más política, un gallito más político para ver si el gobierno pasaba con esta reforma, ganaba o no. Y esa fue la gran discusión que hubo, lo que vimos en la prensa, en la televisión, en la radio, en todos lados. Cómo votó cómo votó. Regionalmente, la diputada, yo he tratado de entender su explicación, pero Sandra lo más probable, Sandra. la Sandra, ha dicho de que ella, bueno, claro, ella es de gobierno, ella recibe la orden, la instrucción, y trata de justificarla diciendo, mire, no podía negarse, y luego con indicaciones lo vamos a mejorar. Las indicaciones son todas inadmisibles, todas inadmisibles. O sea, primero no va a poder colocar una sola indicación. Por eso es que en esta oportunidad es tan necesario, antes de votar el proyecto, haber llegado a acuerdos para haber hecho la presión y mejorado el proyecto. Voy a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, se dice que el proyecto de reforma previsional va a generar en la persona que se jubila más tiempo y todo un incremento de hasta un 50% de su pensión. Entre 40 y 50. Dice. ¿Quién se va a negar a que una persona no gane el 50%? Claro, pero ¿cuándo es el punto? ¿No? 20 años más, pues. Ese es el punto. Y 20 años más, ese 50% va a ser parte de... Es como un 6%. Claro, si es ¿no? que, o sea, serán otros 15. Bueno, entonces, cuando tú tienes, por un lado eso, luego tú dices, mira, porque el presidente, ¿qué hizo? El presidente es un buen especulador económico, el tipo sabe lo que hace. Y refunde dos proyectos, pensión básica solidaria con esta reforma previsional. Y te dice, mira, ese es un solo paquete. Entonces, ¿qué dicen las personas que son del gobierno de derecha? Tenemos que votarlo porque si no, no va a haber un aumento de 10.000 pesos para la pensión básica solidaria. ¿Cómo nos vamos a negar? Claro, pero ahí es donde tuvo que haber habido una oposición para decirle al señor Piñera, no, pues, usted no engañe de esta manera tan cruel, porque usted por un lado está diciendo, mire, le voy a dar 10.000 pesos a la pensión básica solidaria, pero por el otro lado
Lo que usted quiere es que se perpetúe la administración de las AFP por siempre con el mismo modelo, y el 4% veámoslo por dónde nos negociamos, serán con otro tipo de empresas, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, Mauricio, todo esto solo lleva a la decepción, lleva al desengaño de las personas, a entender que aquí hay un juego maquiavélico, un juego que tiene que ver no con una política pública previsional de verdad para el ser humano. No es esa la preocupación. Yo creo que en paréntesis hay una pregunta, senador. Dime. Es como la no sé gente... si me estoy alargando mucho con el tema, pero es que yo creo que es sumamente interesante que se profundice, porque pocas veces se profundiza en este tema y que esté ligado al nivel local. Ahora es, ¿cómo afrontamos nuestra vejez, nuestra jubilación? ¿De forma individual o de forma colectiva? Yo creo que esa es una pregunta interesante que uno tiene que desarrollar, ¿no? Es que porque el modelo hace de que nosotros los afrontemos de manera individual. Lo que ocurre es que este es un sistema de capitalización individual. Sí. Eso está... Así fue hecho en dictadura y así fue administrado por el señor Piñera, que creó José Piñera, que creó esta fórmula, y en Chile entonces luego se hicieron dos tipos de pensiones, o tres, la individual de capitalización, la de las Fuerzas Armadas en general, sí, y están los que alcanzaron a jubilarse y que no se movieron, que eran con el sistema antiguo, que era tripartito, sí, y que tenía una generación de un ahorro sobre el 20%. ¿Cómo se hace? A ver, termino diciendo lo siguiente. Yo lo único que les quiero pedir a las personas, se los quiero pedir respetuosamente, es que por favor crean en lo que estamos haciendo, a lo menos yo. Crean en que en esto... y yo estoy con el diputado Karim, por supuesto, por razones obvias, nos vamos a jugar absolutamente el todo por el todo, en no dejar pasar una fórmula que termine siendo perversa. Y si es así, la vamos a denunciar, porque de lo que se trata acá es de lo humano. Con tu pregunta, ¿qué hay que hacer acá? Un ejercicio simple. Imaginémonos que una persona gana 500.000 pesos mensuales. Ya. Esa persona con el sistema de hoy día ahorra 50.000 pesos al mes. Solo, independiente. Su 10%. Esos 50.000 en un año son 600.000 pesos de ahorro. 600.000 en un año. Eso a 20 años son 12 millones, más los intereses, más todo. O sea, cuando se quiere jubilar, tiene en su cuenta 12, 15, 20, 25 millones, 30 millones. Ponle que tenga 40, que tenga... Bueno, eso significa que la persona tiene una pensión promedio, que es el promedio en Chile, de 146, 148 mil pesos. Ese es el promedio general en Chile. ¿Por qué? Porque efectivamente es un sistema unipersonal. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber en esta discusión y a tu pregunta? El presidente ha dicho que el 5%, por ejemplo, adicional lo va a colocar el Estado, un 5% el Estado, un 4% el empleador y el 10% el trabajador. Y ahí tú, recién, con un sistema tripartito, porque aquí inventar el café con leche a esta altura ya está inventado. Claro. Con un sistema que te doble tu ahorro previsional, recién puedes aspirar a tener un ahorro de vejez que te permita jubilar. Pero hay otras fórmulas. Yo hice otras fórmulas. Yo hice reformas constitucionales y las voy a explicar. Le dije a los presidentes, a Piñera, a Bachelet, a todos, mire, haga lo siguiente. Cada persona que nace en Chile, póngale 1,5 millones al momento no le regale a Juárez, no, póngale 1,5 millones al momento que una persona nace en Chile. Ya. Y eso, que se multiplique a 65 años, más tu ahorro, terminaban todos con pensiones promedio. Este es un estudio que hicimos durante 4 años. Ya. Y demostrado con promedio de pensión 448 mil pesos. Ahora, al tiempo actual, ¿no? Al tiempo actual. Ya, esa es una. Pero esta es más profunda, y esta es la que no quieren hacer, y es la que vamos a pelear. Las AFP, o el sistema que administra tu fondo previsional en Chile, como hay en la gran mayoría del mundo, no tienen lucro. No tienen lucro. Son instituciones sin fines de lucro. Por lo tanto,
quien administre tu fondo de pensión, la utilidad que gana pasa al trabajador y no a la empresa que te administra. Entiendo. Pero aquí es al revés. ¿Y ahí quién lo tendría que administrar? ¿El Estado, entonces? Pero si el Estado tiene el IPS. No, por eso digo. Pero lógico. O el Banco Estado, a través del... Pero el Banco Estado, mira, el Banco Estado es un banco más de la plaza que castiga, remata. Sí. Yo, mira, a todo esto, hace años atrás, si tú veías la letra, se llamaba Banco del Estado. Sí, del Estado. Y le sacaron del. Sí. Yo creo que le faltó colocar SA, Sociedad Anónima, porque es un banco más. O sea, bueno, dejemos eso de lado. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que la institución que administra tu vida cuando tú tienes un único ingreso, no tienes salud, tienes vejez, estás en tus últimos años, ¿por qué tiene que ser una institución económica para administrar tu fondo? En muchos lugares del mundo lo que hay son instituciones sin fines de lucro, y todo lo que renta, todo lo que gana colocando tus plata en los fondos va al trabajador, va al jubilado. Entonces aquí, por eso es que esta pelea es falsa, esta pelea es de plástico, es sintética. Entonces, los votos respecto del trabajo parlamentario, sea de un diputado o diputada, senador o senadora, deberían ir apuntando a una cuestión más humana, pienso yo. ¿Y por qué se tienen que basar? ¿O esto es un tema ideológico, senador? Es un tema ideológico. De cómo uno se ve políticamente, que ya este sector piensa esto de las FP. Es así, Mauricio, es un tema ideológico. Es más, yo, si le hago un llamado, no hay campaña, no hay nada por de pronto. Aún no, aún no, pero viene. Pero, ¿por qué, por ejemplo, la derecha? A ver, para ser más gráfico, Magallanes es la única región de Chile que tiene, por ejemplo, un senador que no ha militado nunca en un partido político. Somos lo único. El único. No. Entonces, uno responde ¿a qué? Bueno, a las personas, a quienes te contrataron. Pero para no hablar de uno, lo que te quiero decir es lo siguiente. Por eso es que la derecha quiere sacar, sí o sí, que ojalá tengan 1 o 2 senadores. Y hay candidatos que están ya están en la partida para ser senadoras o senadores, ¿no? La diputada salió a defender su voto, que es indefendible. O tú estás con la gente o estás con tu gobierno que te instruye cómo... Podrás después decir lo que tú quieras, podrás adornarlo, decir que es la idea de... Podrás decir lo que tú quieras, pero eso no es la verdad. La verdad es que se le dio una orden, porque yo ni siquiera la vi hablando en el hemiciclo, dando una opinión técnica, nada. Simplemente votó. Le dicen así, vota así, le hacen así, vota así. Entonces, cuando tú ves eso, yo, que en esto llevo algunos años y algo tengo de experiencia, digo, no pues, esta es la oportunidad, este es el momento para enrostrarle al gobierno que sea, al que esté de turno, que cuando las cosas las está haciendo mal, decírselo y tratar de buscar acuerdos antes, no cuando ya está la idea de legislar. Lo que hizo este grupo, además de la Democracia Cristiana, de llegar a un acuerdo. Y mira tú, el gobierno le dijo, mire, ya lleguemos a un acuerdo. Al otro día el acuerdo empezó a desvanecerse. Pero el acuerdo no existió. Entonces, además lo hicieron lesos. Además fueron engañados públicamente. Los pusieron en una vitrina para que todo el mundo se ría de la estupidez que hicieron. Pero, ¿quién sale afectado? ¿Salen afectados esos diputados? No, sale afectada la gente. Porque aquí esta reforma debió haberse detenido. Ahora, se está viendo hoy día en la Comisión de Trabajo de la Cámara, se va a votar luego en particular. Después está la Cámara Revisora, que es el Senado. Y créeme que ahí vamos a estar con toda nuestra capacidad profesional, toda nuestra capacidad que tengamos de conocimiento para poder meternos a fondo y no aceptar que aquí se meta la mano para decir, mire, se va a administrar el 4%, cuando lo que tenemos que ver es si tendremos o no una reforma humana que se encargue del problema real de la persona jubilada, y esa situación no está hoy día. ¿Hay un tema de partidos políticos, senador, entonces? Absolutamente, Mauricio. Y se lo pregunto con Miquel también, porque va a venir una campaña electoral. Si usted se presenta nuevamente a algún cargo,
a senador, me imagino, a la reelección, ¿va a tener que ir con algún partido político? Porque el sistema de Honda igual es... Es que nos vamos a otro tema. Pero se me ocurrió... Mira, hagamos lo siguiente, yo te respondo eso. Ya. Porque a todo esto he visto que todo el mundo ha anunciado su candidatura. Sí, por eso quiero ir por ahí. Pero yo te voy a responder eso, pero déjame terminar. Dale. Disculpen si estoy dando una lata con esto que estoy hablando del... que es muy interesante este tema. Yo creo que toda la gente quiere saber. Del tema previsional, pero yo, a ver, no es que creo. Yo exijo que se respete a la persona que pasa por lo que significa la consecuencia de tener una mala pensión, Dios mío. Entonces, ¿por qué nosotros, si tenemos una oportunidad hoy día para poder defender a la persona humana, hay otros que están defendiendo quién administra el 4% o están defendiendo el tema más político? Eso es lo que a mí me choca profundamente, Mauricio. Eso es lo que yo no acepto. Entonces, por eso es que me alegré cuando el diputado Karim Bianchi, efectivamente, vi los videos, vi su intervención, porque a todo esto tiene opinión y fundada, y dice, no, esto no, y vota en contra. Es lo que hay que hacer, no solo a mi juicio, sino que al juicio de cualquier mirada, de cualquier persona que entiende que lo que se estaba ofreciendo era nada. O sea, lo único concreto que se ofrece es un aumento de 10.000 pesos para la pensión básica solidaria. Entonces, yo le pregunto a la gente que hasta ahora nos puede estar escuchando, ¿cómo hubiese votado la gente? ¿Hubiese votado todos a favor? ¿Con los 10.000 pesos bastaba, sobraba? ¿Era esa no es así. Entonces, aquí detrás están las estructuras políticas, están las estructuras económicas, están los poderes económicos. ¿Y por qué razón, Mauricio? Porque luego los directorios de la AFP están los de este lado y los de este otro lado. Se ponen en los directorios de la AFP, ¿para qué? Para blindar políticamente estas megas estructuras económicas. Entonces, estos son los temas, estos son los grandes temas humanos, Mauricio. Son los grandes temas donde yo no puedo seguir viendo. Yo conozco mi realidad de mis viejas, mis viejos, la región, y cuando yo, esto lo he dicho tantas veces ya en mi vida, veo que, no sé, pues una determinada persona se acuesta a las 6, 7 de la tarde, no porque tenga sueño, se acuesta porque tiene que pagar toda la calefacción, tiene que tomar su tecito, etcétera, 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 etcétera. Cuando uno ve la manera en que uno se va empobreciendo, ya incluso hasta en el deseo de la propia vida, porque su condición de vida cambia, la salud, y no tiene un ingreso que ni siquiera le permita con dignidad enfrentar la vejez, eso yo no lo voy a aceptar. Y no lo voy a aceptar. Y por eso es que estas son las oportunidades para salir a defender con toda el alma. Pero, como el gobierno tiene... Ahora, el gobierno quisiera tener más senadores y más diputados de derecha, para que obviamente simplemente sea un yes man, sí. Pero por eso es que es tan importante que la gente cuando tiene que dar un voto o algo, tenga que pensar más allá de que si el candidato o la candidata le gusta la foto, la selfie, le gusta reírse, le gusta abrazar a las viejitas, es simpático, simpática. Eso es una parte de la historia. La otra parte... La política es más que eso, ¿no? Perdón. O sea, yo veo al alcalde, veo a políticos... Bueno, está bien, pero es más que eso. Y esto es una payasada, o sea, te digo, y juran y creen que basta con ser muy simpática, muy simpático, con pura selfie, y hay gente que también le compra eso. Entonces, no, yo creo que seamos más serios, seamos mucho más serios, porque al final de los finales, los que terminan pagando las consecuencias son las propias personas. Entonces, en esto, yo podré ser muy fome, todo lo que tú quieras, pero en esto hay que jugársela, en esto hay que tener huevos. Para esto hay que poner los huevos arriba de la mesa, jugársela y enfrentar a quien esté al frente, el gobierno que sea. A mí me da lo mismo el color que sea el gobierno al frente, pero si lo que está aplicando como política pública de Estado va contra la gente y no resuelve el tema, hay que ir con todo. Y en eso estamos. ¿Vamos a la pausa? 2 minutos, 3 minutos. Y bueno, a mí, ¿sabes qué me gustaría? Me quedó una pregunta pendiente. No, yo te la respondo. Hay un tema eléctrico, hay muchas cosas que conversar. Tenemos temas eléctricos, tenemos temas de salud, tenemos temas de frenillos, tenemos temas de... En fin. Pero ¿sabes qué, Mauricio? Me encantaría que la gente, si 2, 3 de repente pudieran llamar... 224-14-17, 224-1909. 224-14-17, 224-1909. Los WhatsApp, tengo varios, le mandan salud, hay varias cositas de las pensiones, ahí se las cuento. Bueno. Pausa, volvemos inmediatamente.